Shalom, mis hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos 12 tribus, estudiantes de la palabra. El único maestro es el precioso Ruach, el precioso Espíritu Santo. Venimos estudiando el libro de Apocalipsis. Llevamos ya bastantes años estudiando el libro de Apocalipsis. Pero ahora entendemos que para poder entender el tiempo presente, tenemos que ir al fundamento, a las bases, a la raíz de todo esto. Y una de la raíz principal es entender la preeminencia de las escrituras, de la Torá, y la realidad y verdad narradas en las escrituras. La verdad verdadera contenida en ella, a la cual hay que quitarle todos sus cascarones que se han ido creando, tratando de darles una interpretación, cuando la interpretación básica de cualquier contenido es la interpretación textual, es la de que allí lo dice y así debe ser tomado, y ya la interpretación, sea analógica, sea por deducción y demás, deben nacer de esa textual, que nace del mismo texto, valga la redundancia, del mismo documento. En este caso, de la Torá. La Torá como el libro que ha dicho el mismo apóstol, ha dicho, la suma de tu palabra es verdad. Y que ha dicho también que es viva, o sea, que tiene vida en sí misma. Y que yo no puedo tergiversar esa vida para aplicarla o para acoplarla a mi forma de pensar, a mi forma de vivir, sino que por el contrario, debo asimilar, debo moldear mi vida y mi forma de pensar a la Torah. Hoy vamos a ver un tema que abre las puertas hacia lo que venimos, lo que vamos a estudiar, porque para poder entender el Apocalipsis debemos retornar al Génesis. Y poniendo orden al Génesis, ponemos orden al Apocalipsis, dentro de la literalidad de lo contenido en la misma Torah. No tomando la literalidad como un elemento alternativo, no. La interpretación sería lo alternativo, la textualidad es la base. La literalidad es la base. En algún tiempo, en algún momento, entre los estudios que veníamos haciendo hace mucho tiempo, nació la pregunta que creo vino del Señor, y es una pregunta bien sencilla, y era, en la frase, mi mamá me ama, ¿dónde está la realidad y dónde está la verdad en esa frase? Porque desafortunadamente la gente ha creído que la realidad es lo mismo que verdad, o que la verdad es mi verdad, y por lo tanto, así debe ser vista. Cuando la entre realidad y verdad. Esa es la verdad. La verdad es que mi mamá me ama, la realidad está en me ama. ¿Por qué? Porque es subjetiva. Puede que a esa persona que está diciendo mi mamá me ama, realmente no la ame, pero no soy yo. O sea, es la realidad de esa persona. Puede que mi realidad sea diferente. Puede que muchos juzguen, mi mamá me odia, mi mamá quiere el mal para mí, mi mamá prefiere a mi hermano y demás, porque esa es la realidad individual. No es la verdad, es la realidad individual. Pero la verdad es total. ¿En dónde está? En mi mamá. O sea, la verdad es que todos tenemos una mamá. Todos hemos nacido del vientre de una mujer. Por lo tanto, todos tenemos una mamá. Esa es la verdad. Hay que saber distinguir entre la verdad y la realidad. Hay personas que sacrifican la verdad de la Torah por su propia realidad, por su propio concepto de las cosas. En lugar de llevar su propio concepto y meterlo en la verdad que es más grande, por lo menos más poderosa. Si vamos a entender más grande como tamaño, entendámosla más bien como la facultad que tiene para alcanzar más cosas. Esa es la verdad. Ahora, el mundo actual se aleja cada vez más de la verdad. ¿Por qué? Porque prefiere reemplazarla por una realidad engañosa. Y llega el momento en el cual cree que la realidad, por ser propia, por ser de su diario vivir, esa realidad que le están vendiendo es más que la verdad y se convierte en una verdad. O sea, desplaza la verdad auténtica y la reemplaza por una realidad artificiosa.
La realidad virtual hoy en día se considera una realidad veraz. La gente experimenta sensaciones a través de aparatos, a través de sistemas, a través de programas. Y con eso empiezan a meterse en un mundo que creen que es un mundo veraz. Es simplemente una realidad creada por un mecanismo, por un sistema, por una aplicación, por una mentalidad, una mente que creó todo ese sistema para que la persona viva esa realidad que es virtual, no es veraz. Y con eso muchas personas se han ido apartando de la verdad veraz, de la verdad de las escrituras, de la auténtica verdad. Pero es tiempo de volver a la auténtica verdad. El mundo entero ha estado durante mucho tiempo creando todos los elementos para que el hombre, por mucho que se enfoque en el camino de la verdad, siempre termine apartándose a la realidad que le han querido crear ellos. Y el hombre, en medio de la vida diaria, como el mismo Daniel lo dice, en medio de correr de aquí para allá, entonces simplemente llega el momento en el cual la verdad o ya la desconoce o le es indiferente, porque para eso vive la realidad que le han vendido. Estaba mirando un video de una persona que se para frente a un auditorio, aparecen dos círculos a la parte de atrás, uno rojo y uno azul, y el hombre deja que vean el círculo allí durante un largo tiempo. Para cualquiera de los asistentes tenemos que decir que esos dos círculos eran iguales. El tipo se para allí enfrente y dice, señores, los científicos han descubierto, y yo les puedo asegurar, que uno de esos dos círculos es más grande que el otro. Parecieran iguales, pero no son. Los ojos nos engañan. Tenemos que mirar que uno de los dos es más grande que el otro. Los que piensen que el círculo azul es más grande, levanten la mano. Unos levantaron la mano. Los que piensen que el círculo azul es, el círculo rojo es el más grande, levanten la mano. Los restantes levantaron la mano. Y el tipo dijo, la verdad es que los dos círculos son iguales, sino que nos han moldeado una realidad de tal manera que cuando nos dicen, es que lo dice un científico, es que es el resultado del estudio realizado por una universidad, es que esto viene de la autoridad máxima en tal materia, es que esto es procede de un conocedor o de un conocimiento que es certerísimo. Incluso le creemos a empresarios millonarios porque esos si hicieron toda esa fortuna es porque esos tienen que tener algo que enseñarnos, saben más que nosotros. Le creemos al orador porque es el orador. El tipo que se para al frente de un grupo a dar una conferencia, entonces a ese le creemos. Ah, porque es él. Pero no nos acercamos a las escrituras. Miren el pueblo de Berea. El pueblo de Berea escuchaba al apóstol Shaul, al apóstol Pablo, la medio cosita de Pablo. Y aún así, venga, Pablito, venga, venga. Aquí las escrituras dicen esto y usted nos enseñó aquello. Venga, explíquelo, no desde su punto de vista para tergiversar lo que está escrito en las escrituras, sino explíquenos desde las escrituras. Entonces, esa es la actitud que hoy en día llevamos. Pero hoy en día incluso la gente que en las prédicas, incluso ya no las busca por inspiración divina. Se busca para eso la inteligencia artificial. Se le dice que es lo que busca uno generar en el público y él busca los versículos que tú necesites para excusar el efecto emocional y psicológico que como efecto reúne masas, pero que aparta a la gente de la verdad, porque la verdad es una, está en la Torá y tiene una sola forma de ser explicada, por la inspiración del Espíritu Santo. El resto es la realidad engañosa que muchas veces sirve, es como simple telón, simple cobertura, simple velo, para que la gente comparta el pecado de quien lo está predicando. Simplemente se excusan su pecado muchas veces en las escrituras.
en lugar de arrepentirse de su pecado al confrontarlo con las Escrituras. Martica, ¿nos regalas por favor primera los Corintios 12:1? Sí, Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. En otra versión dice, no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia. ¿Acerca de qué? De los asuntos espirituales. Hay ya tuvimos un estudio en el cual decíamos, cuando vemos Apocalipsis, tenemos que ver que en el tiempo que estamos viviendo, es un trabajo sincronizado de equipo entre lo espiritual y el ser humano del plano terrenal. ¿Sí? Eso lo hemos visto. Y ya creo que esa explicación está más que zanjada, más que completa. Ahora tenemos que ver lo que está diciendo él. Dice él, listo, si tú puedes entender el plano terrenal, eso lo hace cualquiera, eso lo hace en todo el mundo. Quiero es que entiendas, que no ignores, que profundices, que tengas conocimiento de qué, de los asuntos espirituales. Ahora, Shaul te está invitando a hacerte espiritista, a ir a lo esotérico, algo así, a experimentar con hongos, con marihuana, a hacer experimentos de meditación, concentración. No, te está invitando a que te acerques a la palabra, a la Torah, vista desde lo espiritual. A ver, si nosotros vamos a las escrituras y vemos, por ejemplo, lo que vio Ezequiel, ¿qué hace todo el mundo? Todo el mundo le trata de dar una explicación a lo que vio Ezequiel. Incluso se llega al punto, o sea, llega al punto de decir, es una nave espacial, porque se sigue viendo lo espiritual desde lo eminente y naturalmente terrenal y animal. Recordemos que en el sexto día el Señor no solamente hace al hombre, hace a los reptiles, hace a los cuadrúpedos, hace a las bestias. Entonces, por conexidad de vecindario, es fácil llegar a tener un pensamiento animal tratando de explicar lo que realmente es explicable desde lo espiritual. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 10, 5 al 7? sí. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su diestra hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habría más dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar la trompeta, también se habrá consumado el misterio de Dios, como anunció a sus siervos los profetas. Miren el tiempo que hay que tener en cuenta. Miremos, es el tiempo en el cual lo está diciendo. Dice, cuando esté a punto de tocar la trompeta. ¿Cuál trompeta? Dice, a la voz del séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar la séptima trompeta. ¿Qué evento nos tiene que mover? Nos tiene que entusiasmar, nos tiene que convertirse en una meta que dice, se habrá consumado el misterio de Elohim, el misterio de Dios. ¿Cuál? El que han venido anunciando todos los profetas, el cual anunció a sus siervos los profetas. Aquí antecede a la venida de Yehoshua. ¿Antecede qué? La revelación de los misterios espirituales. Y dice que incluso ya no habrá más dilación. Ahora, ¿por qué se entiende que esto nos lleva nuevamente a la palabra y que solamente podemos entender lo espiritual desde la palabra, no desde la experimentación que el mismo mundo carnal ha ido diseñando? Tenemos que verlo desde lo espiritual. Él mismo lo dice, el que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? El Padre Celestial, Jehová, el Padre de los espíritus. El mismo Yeshua le dice a la mujer, le dice, porque el Padre, Jehová, es espíritu y los que le aman en espíritu, le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ven? Esto no es una enseñanza, una instrucción, un estudio de poca monta, es trascendental.
la estructura que sostiene a todo el edificio. El entender lo espiritual, profundizar en lo espiritual, como, teniendo como rieles para marchar el tren en la Santa Torá, en las Escrituras, en la Biblia. Muchos al leer Apocalipsis, bueno, y fuera de eso, nos lleva, porque vamos a volver a ver desde Génesis. Allí lo dice que creó el cielo y las cosas que están en él. Un lugar, el cielo y las cosas que están en él. Y la tierra y las cosas que están en ella. Y el mar y las cosas que están en él. Quiero generar la inquietud porque vamos a estudiar desde lo espiritual esto que está narrando acá con su ubicación. Miren, muchos al leer Apocalipsis piensan que todo lo que está contenido en el Apocalipsis son meras fábulas, que sus personajes son parte de un cuento lleno de moralejas para aprender en la conducta, en la moral, para ser limitados, para saber cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos llegar. Incluso lo han llevado a que los temas que tratan las escrituras en toda su narrativa son meras leyendas de personajes míticos. Incluso llegan a calificar de mística a toda la Torá. He escuchado, por ejemplo, decir, no, es que la historia de Noé, que tiene confirmación, que se puede comprobar científicamente, nace desde el poema de Gilgamesh. Entonces es sumerio copiado por los hebreos. Señores, el que diga eso ignora que en principio la narrativa de las escrituras de la Torá no se escribía, se transmitía oralmente. ¿Por qué, entre otras? Porque el que narraba tenía que estar presente cuando el que le narró, la narró. Entonces era una forma de transmitir con acentuación, con emoción, con énfasis en donde tenía que llevar el énfasis, toda la narrativa del libro de Génesis. Apocalipsis, de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, que constituyen el Pentateuco como base. Hasta que el Señor da la orden de que sean todas puestas por escrito. Y allí es cuando ponen tablas, por ejemplo, la ley de la cual ya se conocía. La ley no es nueva. No es que antes podían matar, o no es que antes podían adorar y servir a otros dioses. No, 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 se conocía. Pero allí aparece escrita por el dedo mismo de Jehová. Entonces hay que poner lo espiritual con lo espiritual. Las escrituras como preeminencia, como las que pueden guiarnos y darle valor y pueden indicarnos y enseñarnos la instrucción del Todopoderoso. Ahora, cuando la gente trata de tomar todo lo espiritual y acoplarlo solamente a lo material, olvidan algo. Y es que no todo es material, terrestre, humano o racionalmente natural. O se olvidan de ellos, cuando se afirma esto, de la existencia de una realidad espiritual. Olviden que existe toda una vida toda una forma de vida en el orden celestial. Olvidan que existe un mundo invisible y sobrenatural. Olvidan que Apocalipsis se narra desde dos visiones, desde dos planos, desde el plano celestial y desde el plano terrenal, desde el plano espiritual y desde el plano material. Desarrolla eventos en lo celestial y desarrolla eventos en lo terrenal e incluso en lo subterráneo, en lo que está bajo las aguas. Son personajes que llevan mensajes, el mensaje lo llevan encriptado, pero la existencia de estos personajes son reales en lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, desde luego, y acomodando lo que es una enseñanza, un mensaje encriptado a lo que requiere ser revelado a través de la desencriptación, digamos de esa manera, del mensaje. Por eso el Señor nos invita a que simplemente leamos, nos invita a que escudriñemos, a que vayamos más allá de lo racional y de lo material y ver que tenemos la potencia, la calidad, la posibilidad de entrar al mundo espiritual y de conocerlo. Para eso debemos ir más allá de nuestra carnalidad. Debemos decidir y con nuestros hechos acompañar la decisión de buscar la verdad de corazón y de corazón espiritual.
En el libro de Génesis, voy a leerlo yo, dice Génesis 1:24 al 27 y luego me voy a saltar al 2:7 porque se complementa. Dice, habló Elohim, la tierra produzca cada clase de ser viviente, toda clase de bestia cuadrúpeda y de reptiles, según su género, y así fue. Hizo Elohim toda clase de bestia y toda clase de cuadrúpedo y toda clase de reptil de la tierra, según su género, y Elohim vio que era bueno. Habló Elohim. Vamos, miren que no ha cambiado de día. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y reine sobre los peces en el mar, sobre las aves que vuelan los cielos, sobre los cuadrúpedos y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra en la tierra. La palabra de Elohim creó Elohim et al hombre, a la imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. En el 7 dice, del versículo 2, del capítulo 2, perdón, dice, formó Jehová con et al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. En la primera parte, el Señor dice, cuando habla de hizo un ser, cuando habla de los animales, dice que le hizo seres vivos, nefesh. Por lo tanto, cuando el Señor infunde el soplo de vida, no debe traducirse como nefesh a ese soplo de vida, o un alma, o un ser viviente, sino que allí la palabra del Señor utiliza la palabra neshama. Allí dice que el Señor nafash sopló, neshama, un alma, un espíritu superior de vida, de Shahim, de Hajim, perdón, de Hajim. Entonces, el hombre con ese aliento, con esa Neshama, se convirtió en un espíritu superior viviente. ¿Por qué? Porque tenía el espíritu soplado directamente de la boca del Padre, del Creador, mientras que los demás seres creados fueron creados por orden dada a la tierra, fueron hechos de la tierra, hechos de la tierra. El hombre fue hecho de la tierra, pero recibió aliento del Padre de los Espíritus. Recibió un Neshama. Incluso el hombre en conexión con la tierra se llama Adam porque proviene de la Adamá, de la tierra. Mientras que refiere a que recibe Neshama porque recibe es del Padre la vida. Del otro recibe el cuerpo, de la tierra recibe el cuerpo físico, terrenal, por eso se llama terrenal. Mientras que la parte espiritual la recibe el Padre. El hombre fue creado como un ser viviente, con un alma o un espíritu de vida superior, en esa capacidad de ver y de acercarse a Elohim. Tenía, o sea, al recibir el espíritu del Padre, recibe con él la boleta para entrar a hablar directamente con el Padre, a tal punto que el Padre y ellos hablaban, dice que al fresco de la tarde. Y asimismo, no le era oculto el mundo espiritual. Si es que el máximo espiritual, la corona de los espíritus, ¿cómo llamarlo? Inigualable, insuperable en el nivel espiritual, es el Padre, y con él podía tener relación y podía compartir todo el tiempo, ¿cómo no podía ver él lo demás del mundo espiritual? Y poder entablar relación con ese mundo espiritual. Porque el mundo espiritual es real, pero también es verdad, para bien o para mal. ¿Cómo podríamos nosotros entender esa vida espiritual y disfrutar de esa vida espiritual? Tenemos que regresar al propósito por el cual fuimos hechos y como fuimos hechos. O sea, fuimos hechos espíritus vivos, Neshama. Y no tan solo seres vivos, Nefesh. Por favor, Luigi, Lore, ¿nos regalas Génesis 3, 6 al 13? Ok. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos, y entonces se les abrieron los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron follaje de higuera, y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron el sonido de Yahvé Elohim paseando por el huerto a la brisa del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. Pero Yahvé Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo, porque estoy desnudo, me he escondido. Y dijo, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Y dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. Y dijo Yahvé Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. La serpiente me engañó. Entendamos que la naturaleza de la serpiente sigue siendo la misma. Es el engaño. Eso es lo que busca. Pero vamos a mirar algo más. Y miremos lo siguiente. En este momento, Adán y Eva, personajes que son verdaderos, han existido, son una verdad verdadera. En la narrativa, el Señor nos va enseñando a explorar lo que viene como mensaje, sí, pero también lo que espiritualmente debe ser entendido. Miren, nos está diciendo que cuando el hombre vivía en esa santidad espiritual delante de la presencia de Elohim, y cuando el Padre era el que hablaba con ellos y les instruía de manera directa, ellos, por más que físicamente estuvieran desnudos, tenían un estilo de santidad, un vestido que hacía que ellos tuviesen ese disfrute espiritual sin pasar por la vergüenza de la carne. Como fruto de que se desnudan de ese vestido de santidad y toman solamente el verse desde lo físico, desde lo material, es que se notan que están desnudos. Y como consecuencia de esa desnudez, mire que sienten vergüenza de acercarse a Elohim, o por lo menos, más bien, de que Elohim se acerque a ellos. O sea, habían sido ya tan engañados que piensan que está, si no está dentro de su propia capacidad de alcanzar algo, entonces no lo van a alcanzar. Porque miren lo que se hace. Encontrándose ya desnudos de la santidad, por su propia iniciativa, en sus propias capacidades, se cosen, se cosieron con follaje de higuera, se hicieron ceñidores, dice la palabra del Señor. Ahora, el hombre era un ser espiritual con un cuerpo obtenido de la tierra, un cuerpo terrenal, y a Eva elige no mirar desde lo espiritual, sino mirar desde lo carnal, desde el plano humano, olvidándose de que existía toda esa magnitud incontable de realidad dentro del plano celestial y de verdad dentro del plano celestial. Pero prefirió ver desde su cuerpo de carne y vio a la mujer. ¿Desde dónde? Desde su cuerpo de carne, su cuerpo carnal. Ahora, ¿qué fue lo que vio? Primero, que a sus ojos el árbol era bueno ¿para qué? Para comer. Por favor, el Señor les había entregado todo lo que estaba en el Edén, todos los árboles que estaban allí, multitud de diferentes, de diversos árboles y de diferentes frutos, raíces y demás. Y ella ve que el árbol era bueno para comer. O sea, ¿desde lo espiritual lo vio? No, lo vio desde lo carnal. Vio que además era agradable a sus ojos. ¿A cuáles ojos? A los ojos carnales, terrenales, y deseable para alcanzar conocimiento. En otra versión dice que es, en lugar de alcanzar conocimiento, que les era atractivo de manera permanente. O sea, que creían que al obtenerlo iban a mantener en su carne una satisfacción de manera
permanente. Ahora, así como ella vio desde su cuerpo carnal y encontró atracción a través de los sentidos naturales, olvidó que había recibido un espíritu superior. Olvidó que el Señor les hablaba todo el tiempo y prefirió ser seducida por el engaño de la serpiente. Ella misma lo reconoce. La serpiente me engañó. Cayó en el engaño. Fue consciente, sabía que allí había un gran sacrificio que hacer. Iba a morir a lo espiritual. De cierto, el día que comieres de él, o tan siquiera lo tocares, de cierto moriréis. Tengamos en cuenta que la intervención de la serpiente antigua, llamado diablo y Hasatán, es la intervención de aquella serpiente engañosa, serpiente tortuosa, serpiente que envuelve, que seduce, cuyo veneno está en su boca. Es esa misma serpiente la que aparece en Apocalipsis, convertida en el dragón, en el diablo y Hasatán. Y cada nombre indica la naturaleza de ese ser. En Génesis 3, 1 al 7 nos dice, ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Jehová Elohim había hecho. No dice que la serpiente fuese un animal, dice que la serpiente era superior a cualquier animal, porque en el nivel de escalas de creación, en el sexto día, esos seres creados el sexto día eran superiores a los creados, por ejemplo, en el quinto día. ¿Mm? Eso es lo que trata de indicar. No dice que sea superior al ser humano. No. El Señor le dio un espíritu superior al ser humano. La serpiente tiene un espíritu engañoso. Incluso allí lo dice, era más astuta. ¿Mm? Que ningún animal salvaje que yo había hecho. Ella dijo a la mujer, ¿ha dicho realmente Elohim, no comerán de ningún árbol? ¿Sí ven cómo se va disipando la naturaleza espiritual, ese espíritu superior del hombre, para ir siendo encajonado en un nivel carnal inferior, en el cual ya lo que se duda primero es de la autoridad y de la autoría de la palabra? Como vamos a ver, la serpiente jamás desconoce quién es el Señor, pero hace que el hombre desconozca, se olvide de ese señorío. Ha dicho realmente Elohim, o sea, el Señor de señores, no comerán de ningún árbol del Edén. La mujer respondió a la serpiente, y ella es súper avispada, le dijo, podemos comer del fruto de los árboles, o sea, recordaba la palabra del Padre, del Edén, de los árboles del Edén, pero del fruto del árbol, en medio del Edén, Elohim dijo, mira, recuerda la palabra, no comerán de él ni lo tocarán, o morirán. Recordaba la palabra, pero no le dio valor, ni significado espiritual, ni el significado de vida a las escrituras. Habló la serpiente a la mujer. Esta conversación. Dice, no es verdad que de cierto morirán. Aquí ya dice, en pocas palabras, reemplacen lo que dicen las escrituras por lo que yo les diga. Las escrituras no tienen valor. Lo que yo les voy a decir, eso es la verdad. Esa es. No es verdad. Lo que yo les voy a decir, sí, que de cierto morirán. Porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim conociendo el bien y el mal. ¡Wow! Le está diciendo, ¿saben qué? Yo sí tengo contacto con Elohim, yo sí lo conozco. Yo con él sí les puedo decir qué es lo que está escondiendo detrás de las palabras, qué es lo que él dice en secreto, qué es lo que hay en su corazón, yo se lo voy a decir. Allí se pone en el lugar de Dios. Dice, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó, lo que les digo al último, en la parte donde dice, y que era árbol apetecible para alcanzar conocimiento, otra traducción es hermoso para contemplarlo.
O sea, todo está hecho para el deleite de tu carne. Todo está hecho para que tú vivas en confort, en comodidad. ¿Quién tiene el derecho de perturbarte, de pedirte más allá? Cuando todo tu ser está hecho para que todo el universo te complazca en todos tus apetitos y te complazca en todos tus caprichos. Ella tomó algo de su fruto y comió. Y también dio un poco a su esposo y él comió. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse delantales. La característica de la serpiente, como ya lo dijimos, es el engaño. Pero a través de ese engaño, convenció al hombre para que entregara, se desvistiera de esa cobertura que era netamente espiritual y entregara por sus propios medios esa vestidura celestial para empezar a tomar solamente el raciocinio, el análisis, la decisión desde lo natural, terrenal material. Adán y Eva fueron creados y llevados, Adán creado y llevado al Edén, y jamás perdieron la relación con esa intimidad con el Padre Omnipotente, pero se concentraron en su naturaleza terrenal y por eso llegaron a ser una naturaleza caída. Y poco a poco, el ser humano ha ido olvidando las promesas del Padre y lo ha aprendido en su presencia. Y por eso hemos olvidado el camino. Pero ese camino ha venido a ser restaurado por Yeshua. Él es el camino. Él se presentó como el camino, no como uno de los caminos, el único camino, la única verdad y la única fuente de vida. Él nos llama a vivir nuestra auténtica naturaleza espiritual y la restaura. ¿Sí? Ha sido restaurada por Yeshua. Esa comunicación, esa comunión y esa naturaleza es restaurada por Yeshua. Dice la palabra del Señor que era necesario que alguien pagara el precio para poder restaurar nuestro acceso al trono del Padre. Yo siempre lo he dicho. Era necesario que alguien que no cometiera pecado pagara el precio. ¿Por qué? Porque si cometía al menos un pecado, entonces no estaría pagando el precio por toda la humanidad, estaría pagando el precio por su pecado. ¿Ve? Pero cuando cumplió pagando con su vida para nuestra restauración, lo hizo porque era sin pecado y sigue siendo sin pecado. Martica, ¿nos regalas por favor Juan 17? Te voy a pedir que te hagas unos saltos. Juan 17, 6, 8, 14 al 16, 22 al 24 y 26. Te pido que hagas esos saltos para concentrarnos en el tema que venimos tratando, por favor. Juan 17:6 dice, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. El 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo. El 22. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Y les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El principio de restauración. El Padre envía al Hijo que conecta al cielo con la tierra, que conecta lo espiritual, que conoce además la realidad espiritual, no se ha desvinculado de la realidad espiritual y se conecta con la realidad material y humana para poder rescatarnos de nuestra naturaleza terrenal y humana.
o propiamente dicho, de nuestras limitaciones para poder acceder, o sea, las limitaciones que teníamos y que impedían que pudiéramos acceder a lo espiritual, al trono del Padre. ¿Para dónde fue Yeshua? Dicen, voy pues a preparar morada para vosotros. ¿Dónde? Delante del trono del Padre. ¿A nivel cual? Celestial. Y allí dice, donde yo estoy, que ellos estén. En pocas palabras, que vivan la realidad y el propósito por el cual fueron creados, que es una realidad espiritual. Y es posible vivirla dentro de este cántaro de barro. Es posible vivirla. El Señor resucita en espíritu, pero también en cuerpo. Y llega al trono de la gracia en espíritu y llega en cuerpo. Y Él dice que ese acceso fue restaurado por el amor del Padre, que es un amor con el cual amó al Hijo, a Yeshua, Yehoshua, que es el mismo amor con que nos ama a cada uno de nosotros. Cuán inmenso, cuán hermoso, cuán profundo y cuán magnánimo, cuán eterno es ese amor. Y nos concentramos en lo material, desgraciadamente. Y disfrutamos de lo material y no nos concentramos ni disfrutamos de lo espiritual. Yo en ellos y tú en mí, como nosotros somos uno, lo dice Yeshua. ¿Por qué? Porque es necesario. El valor del sacrificio es tanto, tan inmenso, su fruto, su resultado es tan grande que no se reserva tan solo a que cuando muramos iremos al trono de la gracia o pasaremos o no pasaremos por juicio, o que seremos resucitados o que viviremos y el Señor nos tomará en el rapto. Va mucho más que eso. Va a una realidad de verdad y a una verdad para cada uno dentro de las Escrituras. Un llamado general a vivir la vida espiritual en Yehoshua, porque él mismo dice, yo en ellos y tú en mí. Es imposible, es un engaño más, es una mentira más. Querer experimentar lo espiritual sin Yehoshua, que es la palabra hecha carne, y sin Jehová el Padre, el creador de todo, el que manifiesta al Espíritu su propio Espíritu, el precioso Ruach. Claramente, al conocer la verdad de Yehoshua, no la que enseñan los hombres que tuercen la verdad, es conociendo la verdad de Yehoshua que tenemos ahí acceso al trono del Padre y acceso a un mundo celestial que se nos abre, se nos presenta a través del mismo Yehoshua. Un acceso verdadero, espiritual, que requiere que nos despojemos de la semilla de engaño que la serpiente colocó desde los tiempos de Eva. ¿Y cuál fue esa semilla? La semilla primero de la duda. En el 3, 1 al 5 de Génesis dice, en el versículo 3, el capítulo 3, versículos 1 al 5, Lore, ¿nos lo lees, por favor? Ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Jehová Elohim había hecho. Ella dijo a la mujer, ¿ha dicho realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el Edén? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del Edén, pero del fruto del árbol en el medio del Edén, Elohim dijo, no comerán de él, ni lo tocarán o morirán. Habló la serpiente a la mujer, no es verdad que de cierto morirán, porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim conociendo el bien y el mal. La misma carnada que le puso al hombre, a Adán y Eva, la serpiente, en aquel tiempo, se la pone en el tiempo actual. ¿Llegarán a ser igual o serán ustedes como Elohim? ¿Serán ustedes su propio Dios? ¿Manifestarán su propia verdad? ¿Harán su propia creación? ¿Se desvincularán
serán libres de la Torá. Miren cómo inicia. Dice, ¿ha dicho realmente Elohim? En pocas palabras, está diciendo, mire mundo, mire creación. Usted puede creer en Dios, no lo va a negar. Crea en Dios a su manera. Pero entienda algo, es que no ha podido comprender las escrituras y por lo tanto me necesitan a mí. Yo se las voy a explicar. Y eso mismo ha venido sucediendo dentro y fuera de los púlpitos. La ciencia nos ha querido decir lo que es verdad y lo que es mentira dentro de la Torá. La ciencia nos ha querido decir cuál es la verdadera historia de la humanidad. La ciencia nos quiere decir de dónde venimos y ha deshecho cualquier concepto de para dónde vamos. Hoy en día ya todos ponen en duda si realmente la Biblia es, o mucha gente con autoridad, ponen en duda la autoridad de la Biblia, la autoría de la Biblia, la existencia de un Elohim conforme a la Biblia y no conforme a mi propio concepto. Por eso, la gente acepta que tú les hables de Dios, mientras no le pongas nombre y apellido, mientras no los invites a obedecer las escrituras, mientras no reprendas el pecado, mientras no les hables de santidad, mientras no les indiques para dónde vas, para dónde van, si ellos no se arrepienten de su maldad. Háblales de prosperidad, háblales de que papá es bueno, y es tan bueno papá que te quiere dar de todo, y te quiere dar todos sin pagar ningún precio. Háblales de religiosidad, háblales de ritos, háblales de si tú haces esto vas a conseguir aquello, pero nunca les hables de santidad, nunca les hables de un cambio, nunca les hables de una rendición en obediencia a la Torá. Incluso, si puedes, ocúltale la Torá. Porque si les manifiestas la Torá, si les enseñas la Torá, se van a convertir de corazón, van a conocer la vida espiritual, van a ser libres de la atadura del engaño y van a vivir la auténtica libertad. Enséñales la Torá, es lo más peligroso que el mundo pueda conocer. Luego dice, con que el Señor, o sea, realmente ha dicho, no comerán de ningún árbol del Edén. Pocas palabras, ese Dios es malo. Imagínense. Ahora les dice que no pueden comer nada de todo esto. En pocas palabras, les da sexualidad y no les permite disfrutar de la sexualidad. ¿Cómo la ven? Imagínense, les da inteligencia, pero les dice cómo tienen que decidir en el camino de la vida. Les da herramientas, pero todas tienen que orar en santidad. Así es como la serpiente habla. El mundo no se ha dado cuenta de que el diseñador conoce mejor cuál es el propósito de su diseño y cómo funciona mejor. Por eso la Torá nos invita a que actuemos en obediencia a la Torá por el autor de la Torá. Y porque cada palabra de la Torá se ha cumplido. ¿Quién dice que el resto de la Torá, la que falta por cumplirse, no se va a cumplir? Si el 100% de las otras se han cumplido. Y luego les dice, uy, pero mire, además de que es malo, ¿cómo así que les va a determinar que van a morir por eso? Una cosa tan insignificante. Y no hemos entendido que la muerte fue primero a lo espiritual y después vino la muerte material. Primero conocieron la desnudez al morir lo espiritual, al entregar lo espiritual y después, bueno, se visten con unas higueras, pero mucho después es que mueren físicamente. Entonces, la serpiente conoce en todo momento que Jehová es el Señor, que es el Señor sobre todo, pero desfigura la imagen de Jehová o la imagen de Elohim, de quién es el Elohim. Desfigura la persona de Jehová, desfigura la palabra de Jehová y por ese camino desfigura la naturaleza y propósito de la humanidad. Una naturaleza principal y prioritariamente espiritual. El cuerpo es el contenedor, lo físico es lo racional, pero lo espiritual es lo verdadero. Yeshua realmente
restaura no solamente nuestra comunicación con el Padre, no solamente nuestro acceso al trono de la gracia, sino que además restaura nuestra auténtica naturaleza y el auténtico llamado y propósito por el cual fuimos creados. Pero esta realidad solamente puede ser verdad, o esta verdad solamente puede ser real, no bien será la palabra, en aquellos que creemos lo suficiente como para obedecer a su nombre y para obedecer en su nombre, para llevar una vida digna de decir, yo soy de Yehoshua, y Yehoshua, y yo estoy en Yehoshua, y estoy donde Yehoshua está. Tenemos que para ello volvernos a la Torah, pero de corazón, con un corazón dispuesto a desechar toda la mentira que nos ha sido sembrada y volver a poner nuestras rodillas y la Biblia, la escritura abierta para ser instruidos por el precioso Ruach. Martica, ¿nos regalas Mateo 27, 50, 55, por favor? Entonces, Yeshua, clamando otra vez a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba a abajo. Y la tierra fue sacudida y las rocas fueron partidas, y los sepulcros fueron abiertos. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él, custodiando a Yeshua, viendo el terremoto y lo que estaba sucediendo, se atemorizaron en gran manera diciendo, verdaderamente este era hijo de Elohim. Mirando desde lejos estaban allí muchas mujeres, las cuales habían seguido a Yeshua sirviéndole desde Galilea. Partamos de que Yehoshua es una verdad, una realidad y que es una verdad histórica. No es la creación de un escritor, no es la creación de una tradición, es verdaderamente Yehoshua, es el Hijo del Padre hecho carne. Y como carne habitó entre nosotros. Y como carne se entregó en un madero. Y fue lacerado. Y fue herido. Y fue atravesado por lanza y fue atravesado por clavos. Y cuando expiró, dice allí que el velo del templo se rasgó, indicando que quedaba nuevamente abierta la ruta hacia lo espiritual. Se abrió desde el Padre de los Espíritus hacia los hombres, que somos espíritu dentro de un envase de tierra, de barro, pero somos espíritu. Y miren lo que sucede. Muchas personas para poder reconocer esa verdad tienen que ser removidos sus cimientos, para que vea desde la realidad y desde la verdad. Los soldados romanos, que también son una verdad histórica, ven al Yeshua histórico como el Hijo, realmente como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Muchas personas incluso cuando leen esta parte de Mateo, no se percatan de que dice allí que conjuntamente con su entrega del Espíritu, muchos santos que esperaban la venida del Mesías resucitaron de sus sepulcros y sus sepulcros fueron abiertos. Muchos de los cuerpos, dice así, o sea, volvieron a este cuerpo terrenal. Esos espíritus que estaban allí aguardando la venida de Joshua vuelven a su cuerpo terrenal. Dice que muchos cuerpos de los santos, el Señor no yerra, no falla en la forma como describe los hechos. Muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿De quién? De Yehoshua. O sea, fueron resucitados, pero solamente se manifiesta, esa resurrección se da cuando resucita Yehoshua. O sea, no son la primicia. El que lleva el sumo sacerdote, perdón, esto es una primicia, pero el sumo sacerdote que debe llevar la primicia debe resucitar primero, Yehoshua. Dice que
Cuando resucitan en ese intermedio entre ser resucitados y ser llevados como primicia por el sumo sacerdote que es Yehoshua, dice que entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Sorpresa, se aparecieron a muchos. Entonces, debemos entender que el velo de lo aprendido desde la carne y desde el engaño de un sistema creado para que veamos y deseemos desde la carne debe ser quitado. Porque ese sistema está hecho para que vivamos desde la carne en lugar de vivir desde lo espiritual. Por eso debemos entender que Apocalipsis y las demás profecías nos narran hechos con intervención de seres espirituales verdaderos, reales, que existen. Y esos seres espirituales, para bien o para mal, son o seres celestiales en obediencia, en entrega a Yehoshua, en rendición a la palabra, en rendición a nuestro Elohim, o son rebeldes a nuestro Padre Eterno y a su palabra. Nos dice la palabra del Señor que existe una realidad espiritual de seres con calidades que actúan con ciertas calidades y cualidades que actúan desde lo invisible o que se manifiestan a lo visible. Pueden optar por estar en lo invisible, desde el punto de vista invisible o desde el punto de vista visible, de acuerdo a la misión a la cual sean enviados. Y que estos son de características que a través de sus obras nos indican el mensaje, bien sea para bien o para mal, desde lo celestial o desde lo, llamémoslo subterráneo, llamémoslo desde la mentira y el engaño o desde la verdad. Los seres que habitan en obediencia al Padre vienen a actuar en beneficio y ministran a nuestro favor. Pero los que están con engaño tienen apariencia de obrar a nuestro favor, pero realmente su naturaleza es la de obrar en contra de la creación del Padre, porque obran en contra de su palabra. Y ya vimos que el Señor vio que todo lo que había hecho era bueno. Por lo tanto, si quieren desfigurar ese bueno, lo arrastran hacia la maldad, hacia el engaño, hacia la mentira. Pero aun cuando los personajes que encontramos en las Escrituras parezcan increíbles, son auténticos, son verdaderos, existen, aunque cuando se hacen visibles, desde lo espiritual, se hacen visibles a lo material, pueden manifestarse con otra apariencia, no con la apariencia que tienen a nivel espiritual. Si tú a nivel espiritual ves a ese ser desde lo espiritual y desde lo espiritual lo ves como un ser de tinieblas, de engaño, de mentira, el velo ha caído. Pero si el engaño te acompaña todavía, y si todavía vives de acuerdo a la naturaleza humana y de acuerdo a lo carnal, no esperes que te sea revelado lo espiritual. Por favor, Luigi, nos regala segunda a los Corintios 11. Vamos a ir 1 al 4, luego 12 al 16 y luego 19 al 20, por favor. Dice, ojalá me soportarais un poco de insensatez, pero soportadme, pues os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido para presentaros como una virgen para el Mesías, o como una virgen pura al Mesías. Pero temo que así, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mashiach. Porque en verdad, si el que viene proclama a otro Yeshua, al cual no predicamos, o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportaríais. Pero lo que hago, lo seguiré haciendo para cortar el pretexto de quienes desean un pretexto para ser hallados iguales, y nosotros en aquello que se glorían.
porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, y que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Y no es de extrañar porque el mismo Hasatán se disfraza de ángel, de luz. Así que no es muy extraño, también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si no, por lo menos soportadme como a un insensato, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¿Por qué soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os explota, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno os trata altivamente, si alguno os abofetea? Miren, allí está explicando claramente por dónde empezó la seducción a Eva. Dice que como la serpiente con su astucia, la misma engañó a Eva. Eva misma dice, la serpiente me engañó. Y la palabra arranca diciendo, la serpiente era más astuta que todas las demás animales que el Señor había creado, que Jehová había creado. ¿Sí? Entonces dice, la serpiente con su astucia engañó a Eva, así se han desviado vuestros pensamientos de la sinceridad, de la autenticidad en el Mashiach, en el ungido, en Jehová, en Yehoshua. Dice, porque en verdad, si el que viene proclama, miren lo que dice, no dice que hay posibilidad de que más o menos de que venga un anticristo, no, ¿sí? No, porque si el que viene, vendrán y vienen los anticristos y el anticristo, los falsos profetas y el falso profeta, proclaman a otro Yehoshua, a otro Jesús, el cual, mire lo que dice, el cual no predicamos. No cumple con las calidades del Mesías verdadero que es Yehoshua. No las cumple. Pero a ese lo aceptan. Lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque sus pensamientos ya están inclinados hacia el mal. Porque ya desconocen la vida espiritual y solamente viven para lo carnal. O recibís otro espíritu, el cual no recibisteis. O sea, en pocas palabras, eso no es el espíritu que aparece en las escrituras, no es el espíritu de Jehová, no es el espíritu de santidad. O de pronto aparece otro evangelio, a ese otro evangelio, que no es el de la verdad, que es el del engaño, a ese sí lo aceptarán. Incluso, ¿quién lo soportáis? Porque cuando vamos a ver, en gran manera, el engaño tiene una característica también y es hacer pequeñas pruebas. Entonces te prueba y te dice, si tú entras acá en este engaño, entonces tienes que sacrificar esto, tienes que entregar aquello. ¿Mm? No fue así como nos engañaron durante largo tiempo a todo el globo terráqueo encerrándonos en nuestras casas. No nos vendieron que la solución no estaba en lo que el Padre aportó para nuestra vida y nuestra vitalidad espiritual y material, sino que estaba en un pequeño ¡prit! Solucionado. Un delantal cosido en 30 segundos para cubrir la desnudez de Aniel. Obras de hombres, para que el hombre siga creyendo que puede llegar a ser igual a Elohim, a Jehová. Pero ¿cómo lo hacen? Mediante el engaño y mediante el disfraz. Dice el mismo Pablo, dice, mire, yo lo que quiero es, así parezca loco lo que voy a decir. Por eso él dice, tolérenme, sopórtenme un poquitico de insensatez. Y nosotros dicen, un poquito de locura. Porque esto que voy a decir parece locura. Cuando Pablo y todos los profetas y todos los autores, los escritores en la Santa Palabra expresan cosas maravillosas, algunos piensan que son visiones de locos, que es una forma de exagerar la realidad o que es una mente fantasiosa que está creando toda una película en el libro de los libros.
¿Mm? Pero dice, señores, estos que parecen tan cuerdos, que parecen tan atractivos, son falsos apóstoles, obreros deshonestos. ¿Y qué característica tienen? Que se disfrazan de apóstoles del Mesías, del Mashiach. Estaba viendo el otro día una persona que dice, no, es que yo entro al cielo como Pedro por su casa. Y entonces cuando yo entré, a mí me llevaron a tal lugar y me dijeron tal otra cosa y no sé qué. Y cuando dicen, bueno, ¿y qué le enseñaron? Y empieza a enseñar cosas totalmente ajenas a las escrituras, más entregadas al sistema creado por los hombres que a las escrituras del Padre. No tenía nada que ver con la santidad, no reprendía el pecado, pero sí le ofrece a los hombres la posibilidad incluso de que cuando se vayan para el cielo puedan llevarse sus cositas, las que tanto quieren. Todos esos dólares que han acumulado en el banco no se queden por acá. Oh, si es que los hijos no van a hacer buen uso de eso, los herederos no van a hacer buen uso de eso, en cambio esto se lo va a llevar para el cielo. Y las mentes tan encerradas, tan alineadas con el sistema, porque allí dice que primero se alinean los pensamientos, aceptan ese tipo de cosas como si nada. Pero la esencia de todo esto que estamos hablando es que todos estos que explotan, que sacan, que toman a las personas como mercadería, que son simplemente siervos de las tinieblas y no siervos del Mashiach, se disfrazan como siervos del Mashiach. Así como Hasatán se disfraza como ángel o como mensajero de luz. ¿Ven? Todos esos que se disfrazan como mensajeros de Mashiach, pero que con sus frutos, incluso con la instrucción antibíblica, ya demuestran que son solamente siervos de las tinieblas, la gente se sigue deslumbrando por su disfraz. Disfraz como siervos o como apóstoles del Mesías. La ignorancia, la desfiguración, el ocultamiento, las distracciones que no nos permiten conocer, vivir, disfrutar y ejercer las bendiciones espirituales son las que hacen que podamos ser sometidos en medio de tanta mentira que incluso con la repetición y por el paso del tiempo, que ya fue aceptado por una generación anterior, han llegado a ser aceptadas como verdades absolutas y que solamente pueden ser desenmascaradas cuando miramos a la verdad verdadera, la de la Torah, la verdad espiritual, la que nos revela el precioso Ruach. Nosotros incluso, en muchos casos, hemos llegado a conocer, a acercarnos a la verdad, pero nos la han mostrado tan disfrazada, tan sometida a velos, que realmente la invitación es a que en adelante quitemos todos esos velos, todas esas enseñanzas engañosas, todas esas enseñanzas tan personalizadas que hacen que la verdad deje de ser verdad y se convierta en una realidad del que está predicando allá. Que pues es una realidad de engaño, que puede ser en realidad una mentira porque desfigura la verdad. Desfigurar la verdad es la mentira, tan sencillo como eso. No importa el tamaño, porque el efecto es el mismo. El efecto es que nos olvidamos de la vida a la cual hemos sido, para la cual hemos sido creados, con el propósito de Jehová, no con el propósito de los hombres. Por eso, a través de desfigurar la verdad, a través del hecho de que nosotros no accedamos, no demos el paso de acceder a la palabra del Señor, es por eso que muchas veces caemos en el engaño. Por favor, Martica, nos regalas primera los Corintios 2, 1, es que me faltó ponerlo allí en la hoja, ¿a qué correspondía? Del 1 al 16, por favor. Primera los Corintios 2, 1 al 16, es el que aparece allí, ¿vale? Mira los Corintios 2, 1 al 16. Cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Elohim con palabras altisonantes o de sabiduría, pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Yeshua el Mashiach y a este crucificado. Y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu,
para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Ja Elohim en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Ja Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Ja Elohim nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino del Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Eloha, para que sepamos lo que Ja Elohim nos concedió gratuitamente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. Amén. Imagínense, él en la anterior que leímos, él dice, mire, temo que ustedes sean engañados y que sus pensamientos, o sea, su mente, sea desviada. Pero aquí dice cómo es la manera de asegurarnos que nuestra mente esté enfocada y podamos disfrutar de la vida espiritual, de la realidad y de la verdad que ha sido para nosotros, ha sido diseñada desde la eternidad. Dice que es teniendo la mente de Yehoshua. ¿La tenemos? Yehoshua mismo dice que antes de hacer cualquier cosa y antes de decir cualquier cosa, él lo vio y lo oyó al Padre. No olvidando, poner lo espiritual, adaptar lo espiritual a lo espiritual. ¿Y cómo es lo espiritual? Lo espiritual lo dice en el versículo 13, dice, con las enseñadas, las cosas enseñadas por el Espíritu, por el Ruach HaKadosh. Miren cómo dice, vuestra fe puede tener dos fundamentos, puede tener dos alimentos. Uno, la sabiduría de los hombres o el poder de Elohim, el poder de Jehová. Pero él elige y debemos elegir hablar la sabiduría entre los que han alcanzado madurez y esa sabiduría que no es de este universo, o sea, no es de este plano terrenal, ni es tampoco humana. O sea, no es la que proclaman los grandes líderes, los grandes científicos, los billonarios, los eruditos en una materia, los doctos reconocidos como doctores por las mayorías. No, no es esa. ¿Por qué? Porque esos que expresan todo eso realmente son seres de carne y hueso destinados a morir, destinados a desaparecer de los ojos de los hombres a través de la muerte. Y si han obrado en contra de la Torá, a desaparecer por medio del lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Y él dice, entonces, ¿cuál es el fundamento real? El fundamento real es el poder de Dios, el cual el Señor, ese conocimiento, ese misterio, que como vimos será revelado, dice que antes de que toque la séptima trompeta, ese misterio será revelado. Y este es el tiempo de la sexta trompeta antes de que toque la séptima trompeta, cuando está más cerca de tocar la séptima trompeta. Este es el tiempo en el cual el Señor nos quiere revelar sus misterios. ¿A partir de qué? ¿A partir del engaño del mundo? ¿De la sabiduría humana? No, a través de las escrituras acomodadas, explicadas por el Ruach, por el Espíritu Santo. Y allí es donde nos certifica que tenemos ese acceso, donde dice cosas que ojo no vio,
Acéptenme un poquito de locura. Cosas que ojo no vio, apunta a esos seres espirituales, a esa dimensión espiritual que hoy nos atraviesa, como siempre lo he dicho, pero que además corona nuestras cabezas, está sobre nosotros, tiene más autoridad que nosotros. Yo he querido explicar que la posición indica también la autoridad. Sobre nosotros está el nivel celestial, el trono del Padre, todas las criaturas que Él tiene con Él, están sobre nosotros. Pero los seres de tinieblas, los que cayeron por desobediencia, están en lo profundo de la tierra, indicando que están por debajo. En algunas legislaciones no se acepta el satanismo como una religión porque la religión apunta a un ser superior y el satanismo apunta a un ser inferior. ¿Clarísimo? Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¡Wow! Cada instante el Señor quiere hablarnos, quiere mostrarnos cosas nuevas. Ni han subido en corazón de hombre, o sea, jamás han sido concebidas ni siquiera en un pensamiento. Han sido enseñadas humanamente, pero ahora el Señor tiene todo preparado para enseñárnoslo desde su posición espiritual, porque son las cosas que Dios preparó para los que le aman, adaptando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo aprendemos del espíritu que proviene, según el versículo 12, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. El Señor nos ama tanto, tanto, que no nos ha ocultado su verdad. No nos ha ocultado que existe una realidad espiritual. Esa realidad espiritual hoy gobierna, así no lo querramos creer, podemos ver sus frutos, hoy gobierna en este plano de manera oculta, pero un día habrá de manifestarse abiertamente, con ropajes de piedad, con ropajes de libertad, de prosperidad, con ser el recurso para la realización personal, la oportunidad para la igualdad y demás, porque se saben disfrazar los espíritus de tinieblas que hoy en día gobiernan sobre la tierra. Pero también habrá de manifestarse el Rey de Gloria. Y nosotros, juntamente con Él, tenemos que manifestarnos desde ya. Porque el espíritu que gobierna nuestros corazones nos hace ver la realidad espiritual y nos hace manifestarla dentro del plano material. Cuando estos espíritus se manifiestan, la característica es que ellos apuntan a una mente que ya ha sido alineada a creer que la palabra del Señor no es verdad, que lo que dice la Biblia es malo, porque a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Le han enseñado al mundo que ese autor de la Biblia no los quiere. En realidad no ama a la humanidad. ¿Por qué? Porque realmente la humanidad está como en olvido para él. En cambio, aquel ser que viene, que tiene tal contacto con el ser humano, lo entiende perfectamente. Nosotros debemos entender, más bien mirar, que el nombre de ese anticristo nos instruye, los nombres en la Biblia siempre enseñan algo, tienen un mensaje que enseñar. Es la manifestación de las características de esa persona resumidas en un nombre. Eso es. Entonces, si vamos a ver, tenemos que ver que ese anticristo y los anticristos que le acompañan, juntamente con ese falso profeta y los falsos profetas que le acompañan, manifiestan el engaño, pero también se manifiestan en el temor a una destrucción, en el temor a una pobreza, a una pérdida. Se manifiestan en mantener al hombre bajo el régimen del terror y del miedo. Por favor, Luigi, nos regalas Apocalipsis 9, 1 al 3 y luego te saltas al 11, 16. Sí. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y del pozo subió un humo como el humo de un gran horno.
Y a causa del humo del pozo fueron entenebrecidos el sol y el aire, y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego tiene por nombre Apolión. El primer ay pasó, y aquí, después de esto vienen aún 2 ayes. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles detenidos junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día y mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de a caballo, 200 millones. Yo oí su número. Volvemos a entender que todos estos personajes son verdaderos, son una realidad, una verdad espiritual. Pero miren que su efecto es sobre la tierra. Y miren que su líder, el que sale también de ese pozo profundo, tiene un nombre: Avalón y Apolión. Los nombres, ese nombre significa destrucción y destructor. Por lo tanto, como su contienda es con la palabra, ya vienen sus siervos, vienen ya trabajando porque ya han sido enviados antes de que salga este ser de lo profundo del abismo y se manifieste visiblemente y reclame la adoración de la humanidad. Antes de que eso suceda, ya ha soltado a toda esta legión de espíritus, que ya los explicamos en su momento, ya hicimos toda la explicación. ¿Para qué? Para que le preparen el camino. Y ese camino tiene un elemento también. Dice que suelta a otros cuatro ángeles muy poderosos. Tienen que poder, el poder de destruir la vida humana. Y miren que hoy en día me sorprende que todo está encaminado a destruir la vida humana. Aborto, eugenesis o también la eutanasia, que ya es legal en muchos países, en la mayoría de países ya es legal. Está la cuestión de género: 2 hombres, 2 mujeres que nunca darán una vida nueva, nunca podrán generar una vida nueva. Está el hecho de que ahora están invitando a los ancianos a que digan: ah, como yo ya viví, entonces ahora me quito la vida para darle más oportunidad a los demás seres. Hablan de un crecimiento desproporcionado de la humanidad, pero al mismo tiempo las estadísticas dicen que la mayoría de familias no quieren tener hijos, sino que para eso tienen un perro, un gato. Entonces, todo apunta a ese hecho de que ese ejército ha convencido a la humanidad de que la disminución de la humanidad, de los números humanos, es necesaria, es prioritaria. Y el otro día, escuchando a alguien que decía hablar en nombre de los extraterrestres, decía que los extraterrestres apuntaban todo y tenían todos los mecanismos para reducir la población humana. Inteligencia artificial ha dicho también que la solución para la humanidad está en la desaparición de la humanidad. ¡Wow! ¡Qué solución! Desaparezcamos el problema. No le demos solución, la solución es desaparecer el problema. Y si el problema son los seres humanos, desaparezcamos. Entonces, estos son realidades, son verdades. Existen estos seres. Si los vemos todos como un mero símbolo, entonces al final de los tiempos habremos de ser sorprendidos, porque miraremos a lo espiritual desde la explicación humana, que ha sido diseñada por esos mismos espíritus de engaño y que ha sido básicamente liderada, dirigida por la serpiente antigua, llamado Diablo, Dragón, Hasatán. Apocalipsis 12, 3 y 4, por favor, Luigi. ¿Cuál? Apocalipsis 12, 3 al 4. Ok. Dice: otra señal fue vista en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró
delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Persigue esa la palabra misma que es Yehoshua, la palabra hecha carne. Ahora, Apocalipsis 12, tú mismo Luigi, por favor, Apocalipsis 12, pero vamos a ir al 17 y 18 y lo encadenamos con el 13, 1 y 2, porque vuelvo a lo mismo que explicaba ya anteriormente, la Biblia no fue presentada con divisiones en capítulos y versículos. Esa la hicimos los seres humanos para facilitar su lectura y su enseñanza. Entonces, Apocalipsis 12, 17 y 18 y lo encadena de una vez con el 13, 1 y 2. Okay. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonios de Yeshua. Y se paró sobre la arena del mar, y ahora la ponemos con Apocalipsis 13, del 1 al 2, dice, y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Miren que arranca en lo celestial, la visión está en el plano celestial. Luego se para sobre las arenas del mar que corresponden a la tierra y luego del mar sale, que corresponde a nivel subterráneo, a nivel de bajo la tierra, sale, emana esta bestia que habrá de ser llamada, conocida como el anticristo. Pero debemos entender que los personajes son verdaderos, existen. Las actuaciones o la apariencia es la que trae un mensaje encriptado que debemos descubrir, que debemos entender. Ahora, miren que las características de estos seres, el dragón, la serpiente antigua llamada Satanás o llamada Diablo, es la que también nos manifiesta cuál es la intención de estos seres. Miren que la palabra Hasatán significa adversario. La palabra diablo significa calumniador. O sea que en sus propios nombres está el hecho de que se oponen a la verdad, aquel que es adversario, y que el calumniador está allí para, o sea, su naturaleza es distorsionar la verdad, crear calumnia contra el Todopoderoso, y que el mundo crea más a esa calumnia que a la verdad manifiesta en la Torah. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque ellos, el mayor temor de las tinieblas es que el hombre conozca la verdad, es que el hombre reconozca y vea que debe volver a Yehoshua, a través de Yehoshua volver a Jehová. Les interesa la mentira porque la mentira es su alimento. El terror les fortalece. El sometimiento del hombre a las tinieblas es su forma, es la forma como ellos cobran mayor vida. Pero son reales. La vida espiritual es real. Y la Torá nos manifiesta nuestra realidad espiritual, que solamente podemos conocerla a través del único y verdadero Dios, el único y verdadero Elohim. Su nombre es Jehová. El nombre de su Mashiach es Yehoshua. Y solamente a través de él encontramos el camino para volver a nuestra naturaleza y nuestro propósito original. Solamente en Yehoshua. El anticristo recibe características de su tutor, su sponsor, su patrocinador, como la actitud del engaño, la herramienta de la mentira, sembrar terror y temor. Esa es la naturaleza que aporta esa primera bestia, porque él mismo es destrucción. Pero además de eso, obra infundiendo ese temor en los seres humanos. El principio es que la misma serpiente antigua, a Satán, delante del Padre en el libro de Job, dice, todo dará el hombre por su vida. Así es de que les interesa a través de sembrar terror, a través de esa destrucción, que como vimos también en el mismo Job, nos habla de un rayo que procede del cielo y que se lo achacan a Elohim, pero que realmente procede es por obra de Satán. Al llevar toda esa tecnología y todos esos altos dignatarios que
de manera voluntaria se han dispuesto a someterse al dominio de esa primera bestia, así llegar a engañar a toda la humanidad, que aquellos que no se sometan van a ser castigados, perseguidos, porque el régimen del terror es el que va a imponer aquel que es destructor. El régimen del engaño lo va a heredar del diablo, de la serpiente. Pero estos seres son una realidad y son una verdad en lo espiritual. Son invisibles a nuestro plano material, pero son ubicables desde la Torá. Podemos saber quiénes son, cuál es su característica. ¿Por qué? Porque la Torá es la verdad y la verdad nos hará libres. Adán y Eva, desde el principio de la humanidad, menospreciaron su naturaleza espiritual, menospreciaron ese vestido de santidad que poseían. Pasaron por alto que hablaban con el Padre todo el tiempo, que tenían ese contacto con lo espiritual, era su vida diaria, su cotidianidad, era vivir eso espiritual. Pero prefirieron tomar como referencia y como apoyo el cuerpito de carne, que como lo dice el mismo libro de Corintios, un día de estos habrá de desaparecer. Y no fuimos a lo eterno, nos concentramos en lo que trasciende, en lo que pasa, más bien sería la palabra, lo que está en tránsito y no en lo eterno. Miremos a lo eterno. Veamos la palabra cuando la leamos como una verdad y una realidad. Yo tengo que mirar allí que los personajes que narran desde el punto de vista espiritual existen y desde el punto de vista material, Yeshua existe y murió en la carne por mí y se entregó por mí para que yo fuese salvo y para que fuese restaurado el camino al Padre. Si no logro ver desde la vista, desde lo espiritual, esa verdad, entonces el libro de los libros, la Santa Torah, no trasciende. No puedo ver que la instrucción que me está dando el Ruaj es para que yo viva dentro del poder de Dios, de Elohim, y no dentro de la sabiduría humana. A que mire a lo invisible, a que escuche lo que ninguno ha escuchado, a que a mi mente y a mi corazón descienda la enseñanza que el Ruaj quiere traer. Yo no debo cerrar la puerta a esa verdad. Simplemente bajo la excusa de que me enseñaron de otra manera. Simplemente bajo la excusa de que el predicador estrella de las estrellas, el que tiene multitudes dentro de su auditorio, lo ha dicho. Yo debo entender que el que me instruye, el que debe instruirme, es el precioso Ruaj. Y que Él nos da la instrucción y nos da las herramientas espirituales y nos enseña lo espiritual de forma gratuita. Pero con mi corazón de carne, dentro de mi mente terrenal, humana, animal, dentro de mi carnalidad pecaminosa, no puedo jamás descubrir lo que el Espíritu tiene para decirme. Debo buscar la santidad, debo buscar la autoridad de la palabra, debo reconocer la realidad de Jehová, debo quitarlo del mito, debo quitarlo de la religiosidad y verlo como persona para que Él se me manifieste cara a cara. Porque donde yo esté, quiero que ellos estén, dijo Yehoshua. Y Yehoshua en estos momentos está delante del trono. Y Yehoshua es la autoridad sobre todo lo creado, visible o invisible. Y Él es a quien quiere, Él es el que a quien quiere lo manifiesta. Pero lo manifiesta porque dentro de nosotros hemos demostrado el interés por conocer lo espiritual. Lo enseñado por muchos ha sido ajustando lo espiritual a lo carnal, o lo carnal a lo espiritual. Pero Pablo nos incita, nos invita y nos guía a que ajustemos lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual es más real, es más verdad. Parece increíble. Si no pareciera increíble, no sería espiritual. Pero es necesario que escudriñemos, entremos a nivel espiritual para que sea el precioso Ruaj el que nos enseñe y nos convenza, el que nos muestre, el que nos revele, pero también el que nos hable al oído y nos advierta cuando aparezca el anticristo
y nos advierta del engaño y de la mentira de la serpiente, para que nuestros sentidos y nuestro pensamiento no sean apartados de la obediencia al Padre. Existe una realidad, permítame esta locura decirla, una pequeña locura, permítame decirla. Esa realidad está hoy obrando de manera invisible sobre los poderosos y sobre aquellos altos dignatarios para preparar el camino a la manifestación de su verdadero líder, que actúa desde las tinieblas. Pero un día se manifestará, y se manifestará de una manera increíble, que los que desconozcan la palabra del Señor dirán, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá presentar oposición a la bestia? Y rendirán todo, los reinos, los poderosos, las fortunas, y los hombres rendirán su voluntad ante el engaño y ante los milagros prodigiosos que hará el falso profeta. La verdad os hará libres. Acerquémonos a la verdad. Shalom, mis hermanos. Shalom, hermanos. Hasta la próxima y que Elohim los bendiga y que sean edificados en este estudio. Hasta la Amén. próxima.